Creed en sus profetas. Sábado, 10 de julio, 2021. Juan 5. Jesús sana al paralítico en Betesda. Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó: ¿Quieres ser sano? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo, y aquel día era sábado. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado: Es sábado, y no te es lícito llevar tu cama. Pero él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu cama y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente en el lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: He aquí has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor. El hombre se fue y declaró a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús habla de su autoridad. Por esto respondió Jesús y les decía: de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él mismo hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se asombrarán. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo, y mi juicio es justo porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Testimonio acerca de Jesús. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El que da testimonio de mí es otro, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo no recibo el testimonio de parte del hombre. Más bien, digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para cumplirlas, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. No recibo gloria de parte de los hombres. Al contrario, yo los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a aquel recibirán. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscan la gloria que viene de parte del único Dios. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien han puesto la esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? La oración, capítulo 14. La oración diaria. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debería elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Deberían reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su Espíritu. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. Gracia para las necesidades cotidianas. Recibida en el corazón, la verdad de Dios puede hacernos sabios para salvación. Al creerla y obedecerla, recibiremos gracia suficiente para los deberes y las pruebas de hoy. No necesitamos la gracia para mañana. Debemos comprender que hemos de tratar tan solo con el día de hoy. Venzamos hoy. Neguémonos a nosotros mismos. Velemos y oremos ahora. Obtengamos victorias en Dios hoy. Las circunstancias y el ambiente que nos rodean, los cambios que se realizan diariamente alrededor nuestro, y la palabra escrita de Dios que discierne y prueba todas las cosas, bastan para enseñarnos nuestro deber y lo que debemos hacer día tras día. En vez de permitir que nuestra mente se espacie en pensamientos de los cuales no obtenemos beneficio alguno, debemos escudriñar las Escrituras diariamente y cumplir en la vida cotidiana los deberes que tal vez ahora nos resulten penosos, pero que alguien debe cumplir. Orar diariamente para comprender la Biblia. Los que profesan creer la palabra debieran orar diariamente porque la luz del Espíritu Santo resplandezca sobre las páginas del libro sagrado, a fin de que estén capacitados para comprender las cosas del Espíritu de Dios. Orar todos los días por la bendición que trae el sábado. Todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios, y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno. Pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo de Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter. Cada día su luz brillará para los demás en sus buenas obras. La oración diaria de los padres y de los hijos. Alegrad vuestro trabajo con cantos de alabanza. Si queréis tener un registro limpio en los libros del cielo, nunca os impacientéis ni rezonguéis. Vuestra oración diaria sea: Señor, enséñame a hacerlo mejor. Enséñame cómo trabajar más eficientemente. Dame energía y alegría. Poned a Cristo en todo lo que hacéis. Entonces vuestra vida estará llena de alegría y agradecimiento. Hagamos lo mejor posible, avanzando gozosamente en el servicio del Señor con nuestro corazón lleno de su felicidad. Cristo soportó sin murmurar las pruebas y privaciones de que se quejan muchos jóvenes. Y esta disciplina es la experiencia que necesitan los jóvenes, la que dará firmeza a sus caracteres y los hará como Cristo, fuertes en espíritu para resistir la tentación. Si se separan de la influencia de aquellos que los harían descarriar y corromperían su moral, no serán vencidos por los ardides de Satanás.
Orando diariamente a Dios, recibirán de Él sabiduría y gracia para soportar el conflicto y las severas realidades de la vida y salir victoriosos. Solo se puede conservar la fidelidad y la serenidad de la mente mediante la vigilancia y la oración. La vida de Cristo fue un ejemplo de energía perseverante que no se dejó debilitar por el vituperio, el ridículo, la privación o las dificultades. Lo mismo debería ocurrir con los jóvenes. Si aumentan para ellos las pruebas, deben saber que Dios está probando su fidelidad. Y en el mismo grado en que mantienen la integridad de carácter bajo circunstancias desalentadoras, aumentarán su fuerza, estabilidad y poder para resistir, y se fortalecerán en espíritu. Todo maestro necesita orar a diario. Todo maestro debe recibir diariamente instrucción de Cristo y debe trabajar constantemente bajo su dirección. Es imposible que comprenda o cumpla correctamente su trabajo a menos que pase mucho tiempo con Dios en oración. Únicamente con la ayuda divina combinada con su esfuerzo ferviente y abnegado, puede esperar hacer su trabajo sabiamente y bien. El maestro perderá la misma esencia de la educación, a menos que comprenda la necesidad de orar y humille su corazón delante de Dios. Debe saber orar y saber qué lenguaje debe usar en la oración. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. El maestro debe permitir que el fruto de la fe se manifieste en sus oraciones. Debe aprender a acudir al Señor e interceder con Él hasta recibir la seguridad de que sus peticiones han sido oídas. El Hijo de Dios ora todos los días. Mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera, en el atrio. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban en el tabernáculo. Antes de allegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, debían hacer un ferviente examen de sus corazones y luego confesar sus pecados. Se unían en oración silenciosa, con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así, sus peticiones ascendían con la nube de incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio.